arrancar. Tuvimos un pequeño inconveniente, pero que creo que no hay ningún problema con una de las chicas del curso, pero ya está solucionado. Bien, primero les agradezco a todos su presencia. Quiero presentarles, aunque ustedes ya lo saben, al profesor Raúl de los Santos. El profesor es el presidente saliente de la Academia Nacional de Medicina, médico, puedo decir, histórico del Hospital de Clínicas, o 50 años en el Hospital de Clínicas, y para nosotros es un absoluto lujo tenerlo acá, y yo le agradezco desde ya la molestia de venirse hasta acá para darnos esta charla, poder haber participado todo el día de hoy en las clases que hubo más temprano. Así que no quiero dilatar esto y lo dejo para que nos hable de las enfermedades crónicas no transmisibles, que, bueno, tengo que contar un poquitito de la historia, que hace ya muchos años, hace como 10 años, el doctor también trabajando por la zona, más del lado de Carmen de Areco, y con una amiga, Laura Gianolio, y el equipo de ADESAR también, se había empezado a trabajar en esta temática, y bueno, le pedimos al doctor que, como le gusta ese tema, nos viniera a hablar de eso. Muchas gracias nuevamente. Gracias, Fabio. Bueno, buenas noches nuevamente. Es un poco alarmante eso de decir 50 años del Hospital de Clínicas, porque empiezan a hacer cálculos y dicen cuántos años tiene este. Yo tengo 81, así que cierra bien los 50 años del hospital. Ante todo, debo agradecer la posibilidad de conversar con ustedes sobre este tema que es de interés no solamente intelectual de uno, del campo que uno practica, sino que en alguna medida esto puede beneficiar a la gente, que es el objetivo que tenemos los médicos, de manera que es algo útil en la medida que uno pueda instrumentarlo y pueda llegar a conclusiones útiles. Debo decirles que lo que yo diga hoy es totalmente discutible, en el sentido que conviene que cualquiera que tenga una opinión o una pregunta o un comentario lo haga. Esa es la discusión, no de criticable, que debe ser criticable también, pero digo discutible en el sentido de discussion, ¿no? De que podamos comentar y que sea una cosa que nos enriquezca a todos. Este tema de las enfermedades crónicas no transmisibles es un tema que está muy de moda, lo hablamos mucho, se habla mucho en Buenos Aires, donde es una cosa más de tipo teórico, una cosa como para exponer, a veces para lucirse, y que cobra realmente vigencia cuando uno viene a un campo como el de ustedes, de manera que por eso también estoy muy contento de compartir. Y si ustedes me permiten, quiero empezar con esta foto de Ricardo Gurialdes con el patroncito de este chico, que acá es el viejito, este chico con el que yo me identifiqué al leer la historia de Don Segundo, porque yo también cuando era chico iba al campo y me gustaba mucho hacer, no tanto lo del peoncito que era un verdadero gaucho en serio, sino vivir en el campo, y esto me rememoró. Les comentaba recién a Fabio que es una foto del Archivo General de la Nación que está invertida. Si ustedes la analizan, ven que tiene el pañuelo del lado derecho y que se cruza el saco como las mujeres. Así que habría que pedir que la corrigieran. De todas maneras, no hace a la cuestión. Y la segunda foto que quiero compartir es la fotografía de Olindo Martino, nuestro querido Olindo, maestro de la infectología, maestro de la medicina tropical, pero por sobre todo, en la academia tenemos una colección de fotos de los académicos, una caja grande llena de fotografías en actos y demás, y elegí esta foto de Olindo porque el fotógrafo no es el fotógrafo de la camarita esta que tengo en el bolsillo, sino un fotógrafo que capta el espíritu de la persona que está retratando. Y creo que en esta foto se ve la bondad que tenía Olindo, lo trasunta el gesto que él muestra. La otra reserva que quiero hacer es esta figura archiconocida, que es un conjunto de ciegos que están tratando de reconocer las características de un elefante. Los ciegos somos nosotros, que tenemos una visión de una pequeña porción de la realidad y creemos que esa porción es extrapolable al todo. Y el elefante es lo que debemos o lo que necesitamos conocer. De manera que tenemos que considerarnos que somos ciegos, quizá expertos en algún aspecto, alguna cosa de la realidad pequeñita, y que la mejor forma de potenciar ese conocimiento parcial es hermanándonos con el resto de los ciegos. Es decir, que la integración del conocimiento está reflejada en esta diapositiva.
Entonces, esta definición conviene ponerla, todo el mundo la tiene, pero conviene ponerla como punto de partida de lo que vamos a avanzar en esta media hora que vamos a conversar. Es decir, la definición donde naturalmente hay una imbricación de factores, de cantidad de cosas que se van juntando. Sí, puede ser de algún interés que yo voy a dejar las diapositivas, si alguien las quiere, no se ufanen copiándolas porque no vale la pena. Yo después se las dejo y ustedes hacen lo que quieran. Esa es la definición y creo que el punto importante es que muchas veces se inicia en la niñez o la adolescencia y que no es una enfermedad de la edad media de la vida para adelante, sino que es algo que debe ser previsto, visto antes y que muchas veces la prevención empieza en la edad juvenil, en la infancia. E inclusive, ahora que estamos aprendiendo tantas cosas de los 1000 días, también empieza con el control adecuado de las embarazadas, en la prescripción de no fumar y de no beber durante la gestación, cosa que parece obvia y sin embargo no se recalca lo suficiente. Bueno, que este sería el concepto inicial. Este esquemita habla de lo irracional que somos en la asignación de recursos, porque acá tenemos claramente en el espíritu americano cuál es la proporción de los factores que ayudan a tener una buena salud y, por el contrario, disminuir la morbilidad. La morbilidad depende del 27% de la biología, el 19% del ambiente, 43% de los modos de vida y 11% de lo que hacemos los médicos con guardapolvo y estetoscopio. Y sin embargo, fíjense la cantidad de recursos que se aplican a la parte del sistema sanitario y qué poquito se tiene en cuenta esto, que pareciera una cosa más de parcial, una cosa marginal y no algo central en la gestión del médico. Acá hay un problema semántico. Estamos hablando de enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Qué son enfermedades? La hipertensión es una enfermedad si es una cosa que no se siente, que no molesta, que está ahí, y si uno no tiene un tensiómetro y lo documenta, no existe. En realidad existe, sabemos que está socavando en la profundidad, y por consiguiente enfermedad es algo que aunque no se vea está dañando. Y no transmisible es lo mismo, porque las enfermedades genéticas son transmisibles. El cáncer de colon es una enfermedad que tiene una clara transmisión genética. Y sin embargo, es una enfermedad que no está considerada, ¿no es cierto?, como no transmisible. Es transmisible. No son transmisibles las enfermedades infecciosas. Estamos excluyendo las infecciosas, pero no transmisibles algunas por mecanismo genético hay que tenerlas en cuenta. Y además es un recurso importante de la clínica, porque en la anamnesis del paciente, cuando uno confecciona la historia, el rasgo histórico, el antecedente de ciertas patologías, cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de cuello, son entidades que tienen mucho peso en cuanto al pronóstico y sobre todo en cuanto a la conducta diagnóstica y terapéutica. Y este dibujito lo usé en una reunión donde nos invitaron a hablar de terapéutica de precisión. Y era realmente una reunión en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, donde hablaban expertos de biología molecular de temas que además eran absolutamente incomprensibles para un clínico general como yo. Entonces, como en prevención de lo que me iba a pasar, yo propuse una conferencia de terapéutica no específica, inespecífica, una medicación donde se está usando ahora, como ustedes conocerán, la estrategia de la polipil, después vamos a comentar. Y para eso había que tener en cuenta esta situación, que hay enfermedades que se llaman iatrotrópicas, que son las que van al médico. En esa jornada de la Facultad de Farmacia hablaban de leucemias, hablaban de retinoblastoma, es decir, era improbable que un chico no concurriera con su mamá al médico cuando estaba con un brote leucémico o cuando se quedaba ciego. En cambio, a nosotros nos interesan las enfermedades que no son iatrotrópicas, es decir, trópica quiere decir que tiene atracción por el iatros, que es el médico. Son enfermedades que no vienen al médico y que hay que ir a buscarlas. Estas no iatrotrópicas tienen alta prevalencia, si ustedes lo sabrán con los hipertensos que no se controlan, que no vienen, los diabéticos que se controlan de vez en cuando, pacientes de escasa consulta y curiosamente, son enfermedades que tienen un bajo costo de tratamiento. En cambio, las otras enfermedades tienen un altísimo costo, donde hay que casi diseñar la droga particular para tratar la enfermedad. Enhorabuena que la tenemos,
pero quiero decir que también hay que preocuparse por aquella que es gran número de pacientes, bajo costo, y donde el problema está en la captura del enfermo. Entonces, las no transmisibles comunes son las enfermedades cardiovasculares, las broncopulmonares clásicas y las psiquiátricas. Se podrían poner otros rubros, pero para poner un ejemplo de razonamiento me pareció que era suficiente. Y hay una clara asimetría en la proporción en la que uno ve que se avanza en lo cardiovascular y en lo broncopulmonar. Es muy curioso que los cardiólogos han hecho grandísimos desarrollos y los neumonólogos se quedan con el diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica con tratamientos que no se han modificado en los últimos 10, 12, 15 años. Bueno, que quizá el modelo de los cardiólogos nos ayude o ayude a los neumonólogos a desarrollarse. Las enfermedades cardiovasculares prevalentes, hay un montón de enfermedades, pero las que vemos los clínicos generales, los clínicos de consultorio, de guardapolvo blanco y de estetoscopio, la hipertensión arterial, las enfermedades arteriales en distintas localizaciones, las cardiopatías especiales, en particular las arritmias y las estenosis aórticas, y la diabetes, que es algo que pinta el telón de fondo de todas estas entidades. Estas son las entidades en las que uno puede hacer cosas buenas por el paciente. Entonces, la hipertensión arterial es un factor de riesgo, sin duda, porque condiciona la aparición y agravamiento de lesiones vasculares. Es una enfermedad. Y además, no es un rasgo, porque el rasgo es algo que existe, que marca, pero que no condiciona patogenias. El grupo sanguíneo es un rasgo, pero no es una enfermedad. No condiciona un mal pronóstico, no involucra un riesgo. En cambio, la hipertensión es un factor de riesgo y es una enfermedad al mismo tiempo. Entonces, ¿por qué es una enfermedad? Bueno, hay una relación lineal en cuanto a la magnitud de la enfermedad, del rasgo, y el daño, y a la inversa, cuando uno disminuye la prevalencia del daño, disminuye la hipertensión, disminuye el daño. ¿Cómo se puede luchar contra la hipertensión? Bueno, la educación de los pacientes y de los médicos. No lo digo desdeñosamente porque, por ejemplo, es muy común que un paciente que consulta a su oftalmólogo, el oftalmólogo le hace un examen cuidadoso, lleno de aparatos y de tecnología moderna, y porque tiene algún hallazgo, porque cree que es prudente, le aconseja que se controle la presión. Él no le toma la presión al oftalmólogo. Es como si fuese algo que es privativo de los que miran más allá del ojo. Y en realidad el mensaje que yo le estoy tratando de dar es que la presión debe ser controlada cuantas veces se pueda por quien sea. Y de hecho conviene que sea un médico, que lo haga con toda la técnica. En todo caso, en otra diapositiva voy a dejar la dirección de la Revista Argentina de Cardiología, donde sistematizan con todos los detalles la forma en que se debe tomar la presión. Y en ese artículo se muestra muy bien la cantidad de errores que uno puede tener en la interpretación y en el diagnóstico cuando no cumple con las pautas que corresponde seguir de acuerdo a la nomenclatura internacional y aceptada por nosotros. Entonces, la educación de los pacientes debe ser difundida en la población. Los médicos tienen que conocer que no es una broma, que no es una cosa, bueno, la presión un poquito son los nervios, es la situación política, económica. No, la presión es una enfermedad, la hipertensión, y debe ser diagnosticada y tratada. Se debe facilitar el cumplimiento de las indicaciones, se debe reducir el número de comprimidos. Es común que los pacientes, sobre todo los pacientes mayores de 60 a 65 años, tengan una prescripción de 3, 4 drogas que tienen que tomar a distintas horas. A la mañana la hormona tiroide en ayunas, pero también hay que tomar el omeprazol a la mañana, así que esperar para tomar el café con leche. A la noche hay que tomar la estatina, en fin. Tratar de que todo eso se facilite, se simplifique. Y además es muy importante el tema de las indicaciones higiénico-dietéticas y medicamentosas por escrito, porque hay vasta experiencia, y cuando uno no le hace caso a la experiencia ya denota cierta tosudez. Estudios hechos en el Hospital de Niños, donde hace muchos años una alumna, una asistente social, se sentaba en el consultorio externo de clínica pediátrica y les preguntaba a las mamás, cuando salían de la consulta, cuáles eran las indicaciones. 10% de aciertos. Es decir, no entendían, no se acordaban, no habían comprendido, no se animaban a preguntarle al médico, porque en general las consultas son más o menos rápidas cuando hay mucha gente en la sala de espera.
De manera que si uno puede dar una indicación por escrito, si uno tiene un preimpreso y lo rellena con las particularidades del paciente, eso facilita la compliance. El régimen higiénico-dietético también es importante. Bueno, comer de vez en cuando, un salamín, no es nada. En realidad es una comida con sal arruina el seguimiento que uno puede haber hecho en los 10, 12, 15 días previos. Y la prueba del peso de estos dichos es la diferente conducta que se observa entre los esquimales y los japoneses. Los esquimales no utilizan la sal para nada. Los japoneses, sobre todo los que viven en la montaña, compran el pescado en la costa, lo llevan a la montaña y lo conservan con sal. También hay japoneses que consumen directamente en la costa del océano de Japón, del mar de Japón. Y hay una diferencia clara en la tensión arterial media entre los japoneses de la costa y los japoneses de la montaña, y en los esquimales que no tienen hipertensión. De manera que el régimen higiénico-dietético respecto a la sal es fundamental. Acá hay un aparatito, esta no es la promoción del Omron, sino que quiero decir que es útil que un hipertenso que tenga una familiar que le quiera hacer un regalo para Navidad, que le pida un aparato para autocontrol y que se mida la presión de acuerdo a la toma correcta que dice acá de la revista de cardiología. El otro es el tensiómetro, que tiene más fallas. Cuando se hacen trabajos de investigación de antihipertensivos, se utiliza el aparato automático. Y además la norma para tener datos que sean valiosos es entregar al paciente el aparato, enseñarle a que se lo conecte y dejarlo solo en una habitación de 10 a 15 minutos. Y al cabo de ese lapso se mide la presión. Siempre, lo sabemos por experiencia personal y además todo el mundo lo puede compartir. Cuando uno toma 3 veces, la tercera medición es menor que las primeras. Y lo que se aconseja es que la que se tenga en cuenta por lo menos sea el promedio de la última y la penúltima, que la primera se deseche, porque está la tensión de ver cuánto tengo, a veces el manguito produce un poco de dolor, está la ansiedad del momento, y siempre la primera es mayor. Así que la norma es con el aparato que sea, correctamente, según norma, y llevar un registro, hay que anotarlo porque uno muchas veces se confunde. Incluso se aconseja que los médicos que toman la presión lo anoten en el momento del registro. Porque cuando van a sentarse al escritorio se confunden. ¿Cuánto era? ¿Era 14? ¿14 y medio? ¿Era 14? Conviene anotarlo en el momento que se toma. Esta es una cosa interesante que les traigo, que es un chimentito de algo que se está haciendo en Mar del Plata. Mar del Plata tuvieron la ocurrencia junto con el Instituto de Epidemiología de la Academia de hacer un plan que involucra en el registro de la presión arterial y en el control de la presión arterial. El registro es tomarla y el control es tratar que esté dentro de cifras razonables, un rango razonable. Y ese proyecto incorpora a los farmacéuticos de Mar del Plata. No solamente los farmacéuticos que toman la presión como se hace ahora buenamente, que van y toman la presión parados, dispensando tiempo del que necesitarían para vender los antibióticos, sino tomando la presión según norma y enviando la información a una plataforma que diseñó la academia. Ustedes estuvieron ayer con el doctor Chuit. Bueno, ese es un proyecto de desarrollo que hizo Chuit, donde se registran las cifras tensionales, se controla y se puede avisar al paciente que está mal tratado o mal cumplido. De manera que esa es una buena experiencia que se está haciendo en Mar del Plata, que ya lleva, a pesar de la pandemia, está en curso, y juegan en esto 183 farmacias localizadas en distintos puntos, y también están los centros de salud de la comuna de General Pueyrredón. De manera que esta es una idea que se puede extrapolar, a lo mejor con una dimensión un poco más limitada y no tan experimental, pero incorporar a los farmacéuticos al equipo de salud. De hecho, los farmacéuticos muchas veces opinan sobre medicamentos, dan consejos, están formados para eso, y el registro de la presión lo pueden hacer perfectamente y llevar una nómina que tendría la parte positiva que les traería clientes a tomarse la presión y comprar un Geniol. De manera que una mano lava la otra, pero es un proyecto. Esta es la lista de los objetivos y tienen la concurrencia también de los CAPS. Naturalmente que en los CAPS se toma la presión, pero la gracia está que tienen el dispositivo para mandar a la central la información y esa información se procesa y es la que ayuda a
que los pacientes que están fuera de rango se normalicen. Esta es una fotito para la escuela primaria, donde se muestra cómo es una arteria normal, cómo es la estría grasa, la placa fibra adiposa, la placa vulnerable y la placa complicada. La placa es una entidad metabólica donde predomina la inflamación. Es una enfermedad inflamatoria. Y justamente la placa complicada es porque ha habido eventos de células y de mediadores químicos que rompieron la placa. Cuando la placa es fibrosa, fibra adiposa, es una placa más consistente. Pero yo la traje, no porque esto sea novedoso, porque esto lo sabe todo el mundo, sino porque quería hacer hincapié en esta estría grasa. La estría grasa es una liñita que aparece como un puntazo de un lápiz en el interior de las arterias a edad tan temprana como la adolescencia o la niñez. Si alguien tiene duda de esto, hay experiencias dolorosísimas de la guerra de Corea y de Vietnam, donde se encargaron de estudiar las coronarias de los chicos, 18 o 20 años, muertos en combate por traumatismos. Y encontraron que la edad era alrededor de 20.5 de promedio. En 6 corazones de 94 apareció aterosclerosis severa y uno presentaba una placa complicada, un soldadito que estaba en situación de estrés, naturalmente, estaba en combate. Pero fíjese que para eso hay que tener la lesión previa de los 20 años, de manera que esto está descrito también en los niños. Conclusión, la prevención de la aterosclerosis no es algo que debe hacerse con los viejitos de 55 para arriba, sino que conviene tenerla en cuenta dentro de las pautas de conducta que uno tiene en pediatría. Y ustedes dirán, bueno, que un chico, qué dieta, bueno, que no fumen. Si algo uno puede hacer por la salud es que no empiecen a fumar a los 12, 13 años como una picardía en el colegio. Es decir, que eso incentiva el daño arterial. De manera que la aterosclerosis es una enfermedad muy temprana en la vida y no solamente de los viejitos. Y acá se repitió la experiencia con jóvenes muertos en accidente de tránsito, traumatismos en plena salud, y repitió los mismos valores. Es decir, que esto está confirmado experimentalmente. Estos son dos fotos de dos personajes que a ustedes a lo mejor no... El Favaloro sí, porque Favaloro está en los diarios. El de la izquierda es el doctor Albino Perocio. Cuando yo era médico joven, de esos 50 años que decía Fabio, se dictaba en el Hospital de Clínicas el curso superior de médico cardiólogo y lo dirigía el doctor Perocio. Perocio, un eminente clínico de una época en la que de fármacos lo que recién empezaba a alborear el propanolol. Todo el resto de los bloqueantes, no existía. Y Favaloro estaba, estamos hablando de los años 70, estaba brillando, ya había venido a la Argentina, se había instalado en el Güemes, operaba medio mundo. Y en la conversación donde lo invitaba Perocio a Favaloro a hablar de tratamiento de la enfermedad coronaria, 4 años seguidos lo invitó y 4 años seguidos terminó la exposición con una pelea. Discutieron, no se pusieron de acuerdo y Perocio era muy impulsivo, era un italiano y Favaloro era más italiano todavía y realmente no podían ponerse de acuerdo. Enseñanza, Perocio sabía que la discusión iba a terminar mal y sin embargo lo seguía invitando. Y Favaloro, que estaba en la gloria, una mañana no operaba, que para él no operar una mañana era muchísimo, y venía al hospital y de buena fe decía lo que le parecía. La historia nos permite entender que los dos tenían razón. Lo que pasa es que Albino Perocio tenía 300 pacientes coronarios en seguimiento con las drogas que había en esa época y él decía que los llevaba muy bien. Y Favaloro quería operar a todo el mundo. Y en realidad eran enfermedades distintas. Perocio tenía pacientes con enfermedad coronaria crónica estable. Y Favaloro trajo la creación suya, después fue perfeccionada y copiada, pero fue el creador del puente aortocoronario para los eventos agudos, para solucionar los eventos agudos. Eran dos enfermedades totalmente distintas, los dos tenían razón. Y la enseñanza
no es que estuvieron mal y se equivocaron y la historia les da una vuelta de página, sino que la historia les permite ver que eran dos grandes que defendían su punto de vista y que tenían una equivocación en cuanto al diagnóstico de lo que estaban tratando. De manera que Favaloro, con el puño cerrado, indica que su ímpetu, su impulso, y Perosi era un poco desdeñoso, se reía porque él tenía 300 pacientes y esos pacientes andaban bien, pero los dos tenían razón. Y hoy sabemos que son distintos. Entonces, esto es un trabajo que se hizo para darle la razón a Perosio. Claro que se hizo en el 2007, cuando ya Perosio estaba muerto. Es un trabajo donde se ve cuál es el tratamiento óptimo con y sin coronariografía para la enfermedad crónica estable. Y la conclusión, fíjese todos los que intervienen pacientes de 8 países. La conclusión es que, ¿cuál es? Como estrategia de tratamiento inicial de pacientes con enfermedad coronaria estable. Coronaria estable es un paciente que de vez en cuando tiene un dolor en el pecho, cuando toma frío, cuando se esfuerza, cuando tiene una emoción, pero después vuelve a estarlo más bien y no sabe si tiene, si no tiene. La intervención percutánea no reduce el riesgo de muerte, infarto de miocardio u otras complicaciones cardiovasculares cuando se instituye un tratamiento médico óptimo. Es decir, que la conclusión va para el lado de Perosio cuando el tratamiento debe ser óptimo, con todos los chiches. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Estamos hablando de pacientes que tienen una enfermedad coronaria presunta. Ahora hay métodos no invasivos para hacer el diagnóstico. Por ejemplo, un ecoestrés con ejercicio o una prueba con infusión de dipyridamol. Es decir, demostrar en alguna forma que hay un área isquémica. Se ha visto que ese enfermo que tiene solamente eso y que se ha demostrado durante el procedimiento de desafío de la función coronaria, que tiene una enfermedad pero que no entraña riesgo agudo, funciona igual con tratamiento médico que con tratamiento quirúrgico temprano. ¿Está bien? Este trabajo era de 2007. En 2020 lo hicieron de nuevo. Entonces hicieron la estrategia invasiva, como se diga, en enfermedad crónica. El diseño tenía 5.779 pacientes provenientes de 320. Es decir, en materia de diseño no le faltaba nada. Tenía todos los requisitos del diseño experimental. Se asignaron al azar, estrategia agresiva, angiografía, y si le encontraban alguna cosa, le hacían un procedimiento de revascularización cuando era posible. O bien la estrategia conservadora con tratamiento médico intensivo y angiografía coronaria en caso en que fracasaba el tratamiento. Cuando el enfermo seguía con el síntoma, se le hacía una angiografía. Evoluciones analizadas, se tabuló cuántas muertes de causa cardiovascular, cuántos infartos de miocardio, cuántas internaciones por angina inestable, cuántos casos de insuficiencia cardíaca o cuántos casos de paro cardíaco en un grupo o en el otro. Ustedes se imaginan que si yo lo traigo después del anterior, ¿cuál es el resultado? El resultado es que durante un lapso de observación de 3.2 años en pacientes con enfermedad coronaria estable, con isquemia moderada o severa, no se encontraron evidencias que una estrategia inicial, bla, bla, bla. Conclusión, hay que hacer el diagnóstico de la enfermedad coronaria y hay que tratarlos intensamente. Intensamente no es dar un poquitito de una estatina, toma una aspirina, no, el tratamiento con todo tienen el mismo resultado que si lo operaran, con la diferencia abismal que significa abrir el tórax o entrar por una vena radial, una arteria radial, y dejarlo con un stent que requiere después medicación por mucho tiempo. De manera que la estrategia conservadora en la angina crónica estable está, no digo demostrada, porque nosotros no demostramos. Con la medicación de... ¿Querés que use esto? Pensó que se podía hacer una medicación preventiva que podía cubrir al mundo entero y que con eso disminuiría la causa de muerte o muertes cardiovasculares en los países de bajos o medianos ingresos. Esa era la preocupación que tenía este hombre. Y poco después, estos dos investigadores, White y hicieron un
preparado a dosis fijas, inventaron la dosis fija de 2 o más fármacos que se iban a administrar casi en forma a mano larga, o forma indiscriminada, a los pacientes que tuvieran factores de riesgo y con eso presumían que iban a disminuir la mortalidad el 80%. Se imaginan que esa fantasía no ocurrió, pero quedó sembrada la idea de la medicación de varios fármacos a dosis fija. Esto, que estaba aceptado perfectamente en el tratamiento del SIDA, requería un cuidado farmacotécnico donde varios fármacos se unieran, se juntaran en una cápsula, en una forma farmacéutica, sin interferirse. Este es un trabajo secure. Los americanos tienen la costumbre de que para hacerlos rememorables hacen una sigla, una apócope de varias iniciales, Secondary Prevention of Cardiovascular Disease, en el viejo. Esto son pacientes que son 2.000, siempre los americanos, grandes números. Los ingleses dicen que ellos hacían las investigaciones, los descubrimientos, y los americanos le ponían el número, ¿no? Sí, todo por miles. ¿No? Bueno, acá tienen 2.499 pacientes mayores de 65 años que habían tenido un infarto. Es decir, es prevención secundaria. Tenían un infarto. ¿Qué hacer con esta gente? Bueno, lo que propusieron fue darles una medicación del tipo de esa que habíamos dicho, de la Polipil, es decir, una capsulita, un comprimido, que tenía aspirina, ramipril y atorvastatina. Y aleatorizaron a los pacientes y dejaron a un grupo que siguiera con el tratamiento de su médico. Esto tomó varios países, de manera que se dejaba la norma usual en cada lugar. Y a otro grupo se le dio la medicación esta, que es aspirina, ramipril y atorvastatina. ¿Por qué ramipril? Porque es un inhibidor de la enzima convertidora que tiene la particularidad que puede administrarse y actúa en forma continua durante 24 horas. A diferencia, por ejemplo, del enalapril, que hay que darlo en 2 dosis, en general en 2 dosis diarias. Se titulaba el efecto, se había por eso preparados con 2.5, otros de 5 y otro de 10 miligramos de ramipril, y se vio que el grupo Polipil presentó menor incidencia con significación estadística de eventos adversos cardiovasculares. Estos eran pacientes que habían tenido un infarto. Por eso, Secure empieza con S de secundario. La diferencia, si bien hay una diferencia estadística, los estadísticos son capaces de demostrar que las vacas vuelan. La diferencia era pequeña, pero había diferencia y si se hubiera prolongado es probable que las líneas divergentes lo hicieran cada vez más. Y se piensa que lo que facilitó la cosa no es la incorrección del tratamiento de estos lugares. Los cardiólogos que estaban en un ensayo hacían lo mejor que podían. Y los que le tocaba el grupo ramipril, no era ciego, los que le tocaba darle la pastillita esta también lo hacían bien. La diferencia parece que radicaba en la capacidad de los pacientes de cumplir las indicaciones, la adherencia al tratamiento. Una cosa es una pastilla cada 24, que tiene todo lo que tiene que tener, y otra es una a la mañana en ayuno, otra a la tarde y otra igual. De manera que pareciera que esto, el Secure, para pacientes que ya habían tenido la cosa. Antes de entrar en las arritmias, claro, con estos resultados, los muchachos, los dueños de los medicamentos y los clínicos, los investigadores, los cardiólogos, se entusiasmaron y dijeron, ¿qué pasaría si nosotros le damos esta medicación a los pacientes que no tuvieron un evento cardiovascular, que no tuvieron un infarto, una isquemia aguda, ni fueron operados? ¿Qué pasa? ¿A quiénes le damos? Bueno, le damos a los que tienen factores de riesgo, a los que son viejitos, a los que son hipertensos, tienen una dislipemia severa durante mucho tiempo, fumadores, diabéticos. Entonces, a estos que no tuvieron nada, para evitarles, les damos la medicación. Se hizo. Ese ensayo se llama HOPE, es la sigla, ¿no? Donde la esperanza de protegerlos, HOPE, H-O-P-E. Y se vio que les iba mejor a los que tomaban la pastillita con las 3 cosas con respecto a los que hacían un tratamiento abierto de gente que no había tenido todavía. Y otra cosa muy curiosa es que en el grupo de tratamiento abierto hubo más pacientes que se descompensaron su diabetes. Es como si el tratamiento tuviera alguna actividad protectora sobre la evolución de la diabetes.
cosa que es paradojal, porque algunos dicen que justamente los inhibidores de la enzima convertidora promueven el desarrollo de la diabetes. Lo cierto es que el ensayo HOPE, es la base de la medicación preventiva de la gente que tiene factores de riesgo. Así que si le hiciéramos caso, uno cumple los 75 años y le entregan la caja de 30 pastillas para tomar una por día y de ahí en adelante. Pero es un poco extremo, pero quiero decir que a los que tienen factores de riesgo habría que pensarlo, ¿no? Y la diapositiva siguiente habla de otra cosa, de las arritmias. De las arritmias, Mester de cardiólogo, eso tiene que hacer un control del cardiólogo, si es que en el esquema de seguimiento ustedes lo tienen previsto, pero en cada consulta que uno hace debiera tomarle el pulso al paciente. Gesto médico que tiene cada vez menos uso, tomarle el pulso ayuda a pensar un poco de las cosas de la anamnesis, lo que el paciente contó, uno empieza a hacer alguna hipótesis. Tiene otro beneficio y es que uno lo toca al paciente en algo que el paciente está esperando que uno lo toque, porque el gesto de tomar el pulso es un gesto proverbial de la época de Hipócrates a la fecha. Y además tiene la ventaja de que puede decir si tiene pulso regular o irregular. El pulso irregular se puede ver a multitud de causas, puede ser nuestra historia intrascendente, pero puede ser una fibrilación auricular. Y el detectar una fibrilación auricular hoy no es lo mismo que era hace 50 años, si ustedes quieren. El doctor Perosio tenía una fibrilación auricular y falleció con la fibrilación auricular. Era una época en la que no se le daba la importancia que se le da ahora. ¿Qué importancia? La importancia que tiene de que es un foco embolígeno. Embolígeno a la periferia, embolígeno al sistema nervioso central. Y además se sabe que el hecho de estar con una fibrilación auricular produce deterioro cognitivo, acelera el deterioro cognitivo seguramente por microembolismo. De manera que por la simple maniobra de tomar el pulso y encontrar algo que se parece a una fibrilación, aunque uno no sepa más que eso y uno no tenga un electrocardiógrafo, es bueno la consulta con un cardiólogo, por ese detalle. Porque ahora hay tratamientos anticoagulantes de muy fácil manejo que se ha visto, no digo se demostró, se ha observado que disminuyen la incidencia de embolias periféricas. Ojo, el pulso arrítmico. La otra enfermedad que hay que ya es una cosa para los médicos jóvenes, es una especialización ultra, usar el estetoscopio, porque no usan el estetoscopio, lo usan al cuello como adorno de la corbata el estetoscopio. Pero si uno oculta un soplo en rombo eyectivo aórtico en la base del cuello, es posible que el paciente tenga una estenosis aórtica. Es posible, yo no digo que uno pueda hacer el diagnóstico con eso solo, pero conviene preguntarle a alguien, porque la estenosis aórtica es una enfermedad muy frecuente que tiene una evolución muy particular. Cursa años, muchos años, en forma estable, indolente, sin problema, hasta que se complica. Y cuando se complica, desde el momento que se complica hasta la muerte pasan días nada más. De manera que el diagnóstico de una estenosis aórtica es bueno que el paciente lo tenga, como para que vaya cuidándose y cuidándolo el médico o el cardiólogo que lo asista. Entonces, tomar el pulso y ojo con el pulso arrítmico. Esta es una especie de cenicienta de la clínica médica. El tema de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Altísima prevalencia, evolución heterogénea, hay gente que anda muy bien, otra que no responde, otra que se agrava en muy poco tiempo. Está distribuida mundialmente, existe en todos lados y tiene la perversidad de que afecta preferentemente a los pobres, no de casualidad, sino que hay factores en la vida de los pobres que condicionan, que aumentan la probabilidad y la gravedad de la enfermedad. La verdad es que esta enfermedad hay que tenerla en cuenta y no es una entidad que, bueno, está bien, un broncodilatador, una semana, 10 días y pasó, sino que hay que dar un tratamiento como se le da a un paciente coronario de por vida. La patología de base es que tienen bronquiolitis o enfisema. Bueno, enfisema tiene una destrucción, hay 300 millones de alvéolos que se van destruyendo gradualmente en cada brote o en el periodo estable de la enfermedad. Y esto lo calculan los ingleses, 2.400 kilómetros de bronquios, que son lechos como para ir enfermándose y llevando a la bronquiolitis. Entonces, acá dice lo que les comentaba antes, que los cardiólogos han avanzado muchísimo y los neumonólogos seguimos o siguen más o menos en la misma cosa.
así como el electrocardiógrafo era el elemento fundamental, ahora hay otros chirimbolos en cardiología, pero el elemento que hace el diagnóstico de consultorio de un cardiólogo es el electrocardiógrafo. Para los neumonólogos, ese chirimbolo es el espirómetro. El problema con la espirometría es que no permite la espirometría la precisión diagnóstica de dónde está el problema. Muchos pacientes cursan su enfermedad bronquial sin tener una espirometría y sin tener espirometrías evolutivas, que uno pueda ir midiendo cómo se va deteriorando o en qué medida el tratamiento es exitoso. Muchas veces se interpreta mal, porque si ustedes ven un informe de un centro que se dedica a hacer esto seriamente, da una cantidad de variables que en realidad los médicos clínicos habitualmente no consideramos y no tenemos muy en cuenta. De manera que suele ser mal interpretada. Y además no tiene sensibilidad para detectar casos tempranos. Y en esto debo confesar un fracaso. Mi hijo mayor fumaba, y un día harto de eso dije, mira, vamos a hacer una prueba de una espirometría para acabar con esta historia y para que te convenzas. Y le dio perfecta. Así que con la espirometría me la trajo, me la mostró. Me dijo, mira, no me hizo nada, así que voy a seguir. Es decir, carece de valor pronóstico y no sirve como método para convencer a nadie. Esta es una clasificación. Hay un grupo de trabajo de la Lancet Commission que se dedica intensivamente a un estudio. Hay varios grupos, la Lancet tiene esto. Y esto lo tomé de una publicación reciente que dice que en realidad hay varios tipos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica en relación con la patogenia. Está esta que es genéticamente determinada, que es un tipo especial de enfisema, que tiene una topografía en las bases, en fin, que es la deficiencia de alfa-1 antitripsina. La del EPOC relacionada con los eventos tempranos, el asma infantil. Muchos chicos hay que tienen tos y tienen episodios de espasmo, llaman a la madrugada al pediatra, el pediatra viene, el médico de urgencia, le dan una nebulización y pasa. Esos chicos tienen que ser seguidos muy estrechamente porque son candidatos a tener cuando grandes EPOC. Estos otros son los que están vinculados con las infecciones. Los del grupo 4 debían ir al principio, porque son la mayoría, por tabaco y ahora por vaping, que no reemplaza el tabaco, sino que es más grave todavía el daño que produce, porque si bien no tiene la nicotina, tiene otras cosas que dañan más que la nicotina. Y por último, la exposición ambiental. Esto es interesante porque se habla mucho del tema del control del medio ambiente y en particular en la pobreza, las mujeres que cocinan con ambientes cerrados, mal ventilados, con carbón o con leña, es uno de los mecanismos de daño relacionado con la exposición ambiental. De manera que todo eso debe ser tenido en cuenta, debe ser clasificado y entender que las patogenias son distintas y los tratamientos son distintos. Entonces, ¿cuáles serían las soluciones? Deficiente control de la venta y consumo de tabaco. Es paradójico porque el consumo de tabaco ha disminuido en las estadísticas de salud de nuestro país con respecto a la hipertensión y al sobrepeso, que no han disminuido. ¿Por qué bajó el consumo de tabaco? Bajó por los impuestos. Porque la grabación con impuestos es un instrumento perfectamente aceptado en todo el mundo. El pequeño problema que tenemos los argentinos es que el impuesto que se cobra por el consumo de tabaco, por la venta de tabaco, ¿a quién se le aplica? ¿A quién se le da? A las provincias productoras de tabaco. Porque, claro, se deterioró su fuente de producción. Además que es un círculo vicioso de un perro que se muerde la cola. Entonces, ¿hay deficiente control? Sí. ¿Alguien dice algo? ¿Hay algún defensor de Philip Morris? No. La falta de prevención de la contaminación ambiental, las poblaciones sumergidas en la pobreza, y si bien predominan edades avanzadas, compromete a todos los grupos. Es decir, los pibes que son vivos y que piolas, que fuman, que se llevan, esos chicos están dañando las arterias y los bronquios a los 18 años. Y acá dice falta de inversión de recursos económicos aplicados a la investigación y al control de los factores de riesgo. Es decir, la investigación vendría bien, pero hay cosas que sabemos que serían útiles hacer y que no se hacen. En Nueva Zelanda, una islita ahí cerca de Oceanía, se están proponiendo erradicar el tabaco. Se acabó el tabaco, se va a acabar. Entonces,
pusieron una disposición por la cual no podrán comprar cigarrillos los nacidos después del 1 de enero de 2009. Es decir, hay un rango etario a partir del cual no pueden consumir. Se reducirá la concentración de nicotina en los cigarrillos, solo se podrán vender productos de tabaco en locales autorizados, es decir, que se controla la autorización, es decir, el gobierno puede tener una mano efectiva, no para meter un impuesto más, sino para controlar la venta, y el aumento de los impuestos debiera ir justamente a campañas de prevención y no volcarlas en las provincias que se ven dañadas porque se disminuye el consumo de tabaco. Para terminar, vamos a hablar de algunas neoplasias. No hay que hacer mucho comentario en esto porque está muy claro que estas son enfermedades de gran prevalencia, son enfermedades que tienen un crecimiento muy llamativo. Por ejemplo, el cáncer de colon, que es una enfermedad transmisible por genética, no se transmite porque no es infecciosa, pero uno sabe que la carga genética condiciona la aparición de tumores de colon. Ha tenido, desgraciadamente, una antecesión en la fecha de aparición. De manera que las colonoscopías, que prácticamente es el único método diagnóstico que ha disminuido la prevalencia de una enfermedad. Claro, porque cuando uno ve el pólipo lo saca y se acabó la enfermedad, en los casos de la poliposis colónica. Pero se ha visto que la incidencia de cáncer de colon está empezando en gente más joven. De manera que la indicación de colonoscopía debe empezar a hacerse a los 45 años. Uno dice 45 y sí, porque están apareciendo casos en jóvenes y casos que serían evitables. Ahora, requiere toda una infraestructura, toda una organización, un sistema, una capacidad de efectuar el procedimiento, una capacidad del patólogo en diagnosticar, pero en realidad eso disminuye la mortalidad, así que no es broma. Lo mismo pasa con el tema de mama. También pasa con útero, con cuello de útero. En nuestro país, y me gustaría conocer la experiencia de ustedes, todavía existe una cantidad exorbitante de carcinomas de cuello uterino, siendo que es una enfermedad previsible por la vacuna y además por las normas higiénico-dietéticas, de manera que la higiénica, no dietética, y el control con Papa Nicolau debiera seguir haciéndose cuando uno no tiene certeza de que está vacunado correctamente toda la población. Las de piel son lesiones que son la consulta con el dermatólogo avisado, no cualquiera puede hacerlo. Yo estoy cansado, quiero aprender a diagnosticar y siempre me equivoco, siempre yerro. Mando al dermatólogo una lesión, me dicen, no, es una peca. No, pero esto tiene que ver alguien, sobre todo en la gente predispuesta y la gente que tiene carga familiar de enfermedades de la piel. Y el páncreas es una enfermedad que por ahora está aumentando su prevalencia y para la que no tenemos un diagnóstico temprano y oportuno. La mayor parte de los pacientes con cáncer de páncreas o se encuentran de casualidad, y no podemos confiar en la casualidad, o se encuentran tardíamente cuando ya ha invadido la arteria mesentérica superior, que es un rasgo de irresecabilidad del cáncer de páncreas. Y la última son las enfermedades psiquiátricas, que siempre están de telón de fondo de la condición humana, pero que además tienen la particularidad de que tienen una gran prevalencia en gente joven y que además cuando atacan tienen la particularidad de que aparecen cadenas, aparecen modas de pacientes de suicidios. Y uno de los lugares donde son predominantes, donde son muy frecuentes los suicidios, sobre todo juveniles, es en el campo. De manera que es una cosa a tenerla en cuenta, sobre todo cuando aparece el caso marcador, cuando aparece uno, ponerse en campaña para prevenir, para tener cuidado de que hay que tratar de dar ayuda a los que tienen alguna ideita. Y se sabe perfectamente que hablar de suicidio no promueve la conducta, sino que por el contrario protege para evitar que eso avance y se llegue al acto concreto. Entonces creo que con esto, por mi parte termino, que es la parte menos importante, pero me gustaría que ustedes me dijeran si hay algún punto que merece algún comentario, alguna crítica o una opinión alternativa. Por mi parte, hasta ahora, muchas gracias. Cedo el micrófono. Sin micrófono.
yo le pregunto que en este momento, sí. ¿a Unipil le están usando ¿Aún? la ¿Polipil? Monopil o Unipil? Bueno, con el tema de la polipil hay un aspecto doble. Un aspecto es la parte de la practicidad, que facilita la cosa. Y el otro aspecto es que pareciera que si uno está hecho el cálculo de lo que cuesta tener una pastillita de una estatina, una pastillita de un bloqueante de la enzima convertidora, una pastillita de aspirina y la compra por separado, tiene un costo más alto que cuando uno compra directamente la pastilla. Lo que pasa es que en este momento hay 3 o 4 laboratorios argentinos que están desarrollando el estudio, están tratando de promocionar el uso, y en el mundo hay 30 ensayos en curso, ensayos. En cambio, en Argentina hay 3 laboratorios que están tratando de imponer la medicación. De manera que por ahora se vende, pero se vende con cuidado, y además yo creo que hay que masticar estos trials y convencerse, porque ustedes saben que una de las principales acciones farmacológicas de los medicamentos es lo que el médico piensa del medicamento. Esto es un trabajo que yo aprendí cuando era residente. Hipócrates era el jefe de servicio y yo era residente. Y habían hecho un trabajo sobre enuresis infantil. Y le daban a los chicos, le daban nortriptilina. Y a algunos les hacía bien y a otros les hacía mal. No les hacía nada. Entonces empezaron a ver cuáles eran las razones que explicaban la diferencia de las respuestas. Y parece que las respuestas dependían de lo que los médicos pensaban que es la forma de actuar del medicamento. De manera que si uno está convencido que lo que está dando es útil, tiene, no digo el problema solucionado, pero tiene gran parte de la acción farmacológica asegurada. Pero por ahora no hay, que yo sepa, en el comercio no hay polipil en Argentina. Sí. ¿Cuál es la sensibilidad de la búsqueda de sangre oculta en materia fetal en relación a la colonoscopía, si no se puede hacer una colonoscopía? ¿Se hace frecuentemente? ¿Puede tener algún paralelismo, digamos, en cuanto a la prevención? Sí. Mire, la cosa es así. Primero, sangre oculta hay que buscar con el método inmunológico y no con el método de la bencidina, que es la que reconoce la presencia de hierro. El método inmunológico lo que hace es identificar la parte proteica de la hemoglobina, que es proteína humana, de manera que el paciente no necesita haber hecho un régimen, puede haber comido bife de chorizo el día anterior, y si tiene positivo es él y no el bife. Si bien es un método que tiene falsos positivos, no tiene una sensibilidad del 100%, también tiene falsos positivos. Falsos negativos porque no se encuentra y está sangrando, y falsos positivos porque sangra otra lesión. Por ejemplo, paciente que tiene divertículos, 30% de los mayores de 50 años tenemos divertículos. Es decir, que un divertículo puede ser una causa de sangrado. De manera que esos son factores que condicionan una interpretación tranquila. Pero si uno lo hace periódicamente y un paciente tiene sangre oculta negativa con método inmunológico sin la presencia de sangre y le aparece, uno tiene obligación de averiguarlo. Ahora, no son equivalentes. Lo que pasa es que ustedes se imaginan que una sangre oculta, comparado con la preparación de la colonoscopía, la técnica del aparato, es abismal la diferencia. Pero yo creo que lo que sirve es el método inmunológico seriado. Y además no alarmar al paciente, porque cuando le da positivo se pega un susto, y muchas veces son los divertículos que son tan frecuentes en los adultos, en los que tiene indicación de la colonoscopía. Sí. ¿Y lo recomienda, perdón, a partir de los 45 años, entonces, que se recomendara? ¿La colono? No, el método inmunológico de... Y claro, bueno, siempre la sangre oculta hay que buscar con método inmunológico, porque hay tantas variables. La otra ventaja que tiene el método inmunológico es que, por ejemplo, el método clásico, uno puede tener una lesión en la boca o puede tener una gastritis. Si tiene gastritis y sangra por la gastritis, el intestino se encarga de digerir la hemoglobina y por consiguiente da negativa la prueba específica, la parte proteica de la hemoglobina. Pero se puede empezar cuando uno presume que puede empezar a aparecer. Yo creo que si uno indica colonoscopía, debería indicar en la sistemática control de sangre oculta a partir de los 45. Sí. Tiene que ver con la pregunta que hizo la señora. Yo personalmente, un problema muy similar, porque de golpe y porrazo, desde el 2018 hasta ahora, empecé a producir una anemia que al principio bajaba de a poco, después se normalizaba y volvió a bajar. Ahora en 2022
bajé de más o menos 36, 34 que estaba a 30 de hematocrito con una hemoglobina de 8,2. Endoscopía en el 2021, endoscopía en el 2021. Todas negativas. Con biopsia, con todo, con biopsia de duodeno, Sí. por una sospecha de cirugía que podría estar provocando la anemia, todo negativo. Tengo una gastritis crónica por Helicobacter pylori y tengo una hernia de hiato. Me están estudiando en el italiano, pero hasta ahora nadie está con el diagnóstico certero. Claro, lo que se puede decir... La prueba de sangre en materia fecal hecha, pero millones de veces. Negativa. Negativa. Claro, lo que se puede decir es que no tiene una anemia por pérdida. Seguro porque no tiene pérdida. Ahora, para el tema del diagnóstico diferencial de las anemias, hay de una biblioteca de más o menos 15 tomos sobre diagnóstico diferencial de las anemias. Y le voy a decir, yo tengo una paciente hace muy poquito, yo cuento los casos que me tocan, no lo invento. Es una mujer que tuvo un problema odontológico durante la pandemia y por consiguiente no le pudieron hacer el tratamiento que estaba propuesto. Entonces comió mal, masticó mal, qué sé yo, una mujer perfecta, una mujer cincuentona, sana, inteligente. La cuestión que se pensó que se malalimentó y hizo una anemia carencial. Difícil, ¿no? Una cosa medio rara. La estudiaron en la Academia de los Hematólogos, que justamente participan de esos 14 libros que hay sobre anemia. Le encontraron que tiene una anemia hemolítica. Una anemia hemolítica. Entonces se están matando ahora viendo cuál es el anticuerpo que da la hemólisis. Pero era una enferma que no tenía la crisis de hemólisis, no tenía el aumento de la pigmentación de la materia fecal. Una anemia hemolítica que le mantenía el hematocrito en un valor que se interpretó como debido a la malnutrición. Nadie se lo tragó lo de malnutrición, ¿no? Pero quiere decir que es complejo el diagnóstico diferencial cuando no es por pérdida. Así que invitamos que ponga el brazo. ¿Hay algunas pruebas más específicas? Porque las curvas de ferritina y ferrinemia me las tienen todas normales. Claro, sí, por eso. O sea, es como que tengo una baja absorción, que no absorbo bien, pero más de bueno, para eso hay un montón de pruebas de ferroquinética, con hierro marcado, así que eso forma parte de los 14 volúmenes. Así que si quieren, un día lo ves. ¿Qué más? Sí. ¿Cómo no? El cáncer de próstata es una enfermedad muy curiosa, muy caprichosa, de una evolución individual. Si cada paciente hace su evolución, hay pacientes que tienen un ritmo muy agresivo y todos recordamos gente que ha muerto de cáncer de próstata con unos dolores tremendos, con la invasión del esqueleto, y otros pacientes que tienen una enfermedad quiescente, tranquila, que muchas veces se encuentra porque se hace el antígeno prostático específico con la fracción libre. Si la fracción libre es mayor del 15%, abona a favor de que es un adenoma de próstata, una lesión benigna, y si es menor, se supone que puede ser una neoplasia, un carcinoma. Se hace mucho examen, que antes no se hacía tanto, había una gran resistencia de los hombres a hacer un tacto, qué sé yo. Ahora se hace, y eso hace que se encuentren muchas veces pequeños nódulos prostáticos que depende de la sensibilidad, de la calidad del examinador, pueda reconocerlos o pueda pasar de largo. Cuanto mejor es el examinador, más reconoce y más biopsias se hacen. Ahora se hace mucha biopsia de próstata por vía perineal, con anestesia general, con un poquito de propofol, así que no hay ningún sufrimiento, y le hacen 8 o 10 tomas radiales y toman. Y muchas veces aparece un carcinoma en una de 8, por ejemplo. Entonces la conducta es qué hacer en esos casos. Entonces los urólogos jóvenes le pegan con todo. Le digo porque estoy pensando en un paciente que tengo en este momento. Los médicos viejos, los que ya han visto, no viejos de edad, sino viejos de haber visto mucho cáncer, son tranquilos. Esperan, observan, porque la evolutividad del cáncer es una cosa muy particular. Lo citan a los 3 meses, a los 4 meses, ven el nódulo que lo recuerdan, ellos son hábiles para tocarlo. A veces le piden un centellograma óseo por pedirle, porque si no se lo pide él, se lo va a pedir otro, pero en general siempre viene el negativo cuando se encuentra de esa forma.
De manera que el seguimiento es muy individualizado de acuerdo al médico que lo hace. Y la diversidad se debe a la diversidad de evoluciones del cáncer de próstata. Es una enfermedad muy caprichosa y muy variable. De manera que en general lo que conviene hacer es un seguimiento y ver si hay cambios evolutivos. Son en general tumores hormonosensibles, son tumores que muchas veces pueden ser erradicados quirúrgicamente y son muy sensibles a la radioterapia. Ahora, ¿cómo juego todo eso? Depende, es como el tute. Yo sé qué carta voy a bajar de acuerdo a lo que me convenga. Y la experiencia del urólogo. Yo le digo, yo tengo un paciente que tiene 15 años de evolución de un cáncer de próstata. 15 años. Y el cáncer está ahí quietito, con un antígeno prácticamente no dosable, a expensas de, se imaginan que le amputaron todo el sistema endocrino hipofisario, ¿no? Tuc, se acabó. Así que es un hombre que tiene todos los inconvenientes que se imaginarán de faltar la gonadotrofina. Pero hace 15 años que está vivo. Y otros enfermos que evolucionan muy rápidamente y que se incendian, y bueno, en esos casos no funciona. En general, la gran medicación, a diferencia de otros tumores, es la hormonosensibilidad. ¿Qué más? ¿Ustedes tienen experiencia en la vacuna del HPV? ¿Alguien la usa, la vieron, se aplica? ¿Cómo? Hay un plan nacional de vacunación. Sí, ¿se cumple? Sí, Yo los tengo a los dos vacunados. En eso están vacunados. La vacunación del HPV es la que más cuesta por el hecho de la edad, de que son chicos poco consultadores y en realidad hay que ir a buscarlos. Claro. Sí, bueno, justamente hay que buscarlo porque van a entrar en riesgo sin darse cuenta. En general, las primeras dosis son bastante más altas que las segundas dosis. La segunda dosis en varones es de toda la cobertura, digamos, de vacunación, en la que siempre es más baja. Nosotros lo que empezamos a hacer son las búsquedas escolares. Claro, Vamos a claro. los colegios y colocamos primero, segunda dosis y las veces que asistimos a los colegios son de las vacunas que más colocamos, ¿no? ¿Y cómo explican a los chicos la necesidad de la vacuna, la utilidad y de qué riesgo lo protege? Sí, sí. ¿Sabe por qué le pregunto? Le voy a decir por qué le pregunto. Porque en la academia, bueno, en la academia hay una posición ideológica con respecto a una serie de problemas de tipo sexual y demás. Pero en general se opone la mayor parte de los académicos a la educación sexual integral. Entonces se oponen al aborto, todo el mundo está de acuerdo que estamos en contra, pero una de las profilaxias del aborto es justamente que haya una educación sexual integral. Y eso se opone. Entonces me interesa ver cómo le explican ustedes a los chicos en los colegios para que no haya ninguna oposición ni ninguna rebelión de los padres. No, en general no hay oposición porque, digamos, está planteado desde el punto de vista del calendario nacional de vacunación. La ley. Y además la educación sexual integral generalmente está abordada en los colegios y no hemos notado nosotros oposiciones al respecto. La verdad que en mi experiencia trabajando en la atención primaria no hemos notado esa problemática, ni tampoco con la vacunación. Pienso que la relacionamos más a que el adolescente no se acerca tanto al sistema de salud para recomendar hacer la vacunación. Claro. Y que además el adolescente es más reacio, decir, no me pongo la vacuna, no me pongo la vacuna. ¿Qué? A un niño la madre o los padres lo pueden lo traen. El adolescente es un poco más reacio en ese aspecto, pero cuando abordamos a los colegios y demás, tenemos bastante apertura. Pero sí es de las que cuesta más claro, sí. Sobre todo la segunda. Perdón, con respecto al tema de la educación sexual integral, creo que no debiera haber mucha discusión de si está bien o está mal. La educación es fundamental y en países nórdicos desde hace muchos años se educa con respecto a todo lo que tiene que ver con la sexualidad, se les enseña, se los educa, se los instruye, desde hace muchísimos años para bajar las tasas de embarazo adolescente, las enfermedades de transmisión sexual. Nosotros creo yo que tenemos un problema ahora, casi toda la provincia de Buenos Aires, que hay muchos infectólogos con respecto a el uso del profiláctico. No se está usando el profiláctico, no están usando condones, por más que en la educación sexual se les enseña cómo colocar y demás. Hay una epidemia de VRL y sífilis importante, pero creo que hoy en día discutir
si está bien o está mal la educación sexual integral, me parece que ya no se debe hacer. No hay forma. Ahora, si está bien dada la educación sexual, bueno, eso es materia de discusión. Eso Claro, sí no, pero puede ser materia el de primer discusión. paso, clarísimo, el primer paso es que hay que hacerlo, ahora hay que hacerlo bien. Claro. Bueno, ¿y cómo evalúa uno una política de salud pública? Se evalúa con resultados, Claro. ¿no? Entonces, habría que ver en las localidades donde se da, en los distintos lugares, cuántos embarazos adolescentes hay, cuántos chicos con BDRL positiva hay. Lo que pasa que hay algo sesgado o algo que no tenemos forma de medir, que es el consumo de sustancias, tanto el alcohol como drogas. Y a todo nivel, o sea, a todo nivel socioeconómico eso. Y es mucho y hay mucho. Seguro. Y eso es perjudicial para los programas de educación sexual. ¿De qué sirve a uno decir que tiene que usar preservativos si después van en algunos lugares, en algunas situaciones, consumen sustancias y ya pierden la noción o pierden el control? El control. Seguro. Sí, sí. Y eso No, es además que la realidad se impone, porque el número de embarazos adolescentes está en crecimiento. De manera que uno dice, pero ¿por qué no hacer la educación, que es la prevención del embarazo y del aborto criminal o como uno lo quiera llamar, ¿no? No, digo porque es una situación paradójica que nosotros vivimos. Hay gente que se opone a una cosa y a la otra. Si se opone a la causa y a la consecuencia. No querés embarazo adolescente, tenés que educar. Exactamente. Entonces, vos no podés. Exactamente. Y la política de aborto, para mi modo de ver, es una política de salud pública. No importa, no importa la creencia del profesional, es una política de salud pública. Sí. Porque justamente la que no tiene, yo tengo 60 años, o sea que puedo describir en el hospital Arqueristas pacientes que llegaban y a último momento decían que no se había hecho nada, moribundas en terapia intensiva. Sí, bueno. Entonces, hay políticas de salud pública que se tienen que hacer. Nosotros somos de la época del síndrome tricolor de Mondor, pero, claro, que venían con el aborto séptico, ictéricos y anémicos. El problema no era solo eso, sino la negación. Sí, por eso. Sí, la demora en el tratamiento y la negación. Entonces, hoy en día eso se hace en forma segura, no importa la condición socioeconómica de la persona. Entonces, es una herramienta formidable. Sí, sí. Sí. Un comentario agregando lo que decía el doctor. Hoy el doctor dio una clase muy interesante de control prenatal y lo primero que dijo el doctor fue no son mujeres embarazadas, son personas gestantes. Eso es política de salud también. Cuidar a los profesionales y que de entrada trate de abrir la cabeza con términos como estos y que muestre la foto de un hombre embarazado es educarnos también. Seguro. Hace 4 años atrás, yo soy residente de toxicología, estoy terminando esta semana de residencia. Hace 4 años atrás era imposible hablar de personas gestantes en un servicio del tercer cordón portuano. Yo no estoy en La Quiaca, estoy en Escobar, y es imposible hablar de eso. Hoy hablamos de la ley de IBE, tenemos un consultorio de diversidad. La educación sexual no es solo para los pacientes, también es para nosotros. Seguro. Tenemos que ayudarnos. Y así como le digo lo de la educación sexual, yo admiro que haya puesto entre las enfermedades crónicas no transmisibles las enfermedades psiquiátricas, porque es algo que es muy complicado de abordar, o que veo que es muy complicado de abordar en muchos factores. Primero porque es muy difícil de que el paciente se autorreconozca como enfermo. Segundo, porque es muy difícil para el médico que es especialista decir, vos tenés una enfermedad mental. Y tercero, porque es muy difícil para la familia abordarlo muchas veces, porque se oculta o son enfermedades que realmente son familiares, son patológicas. Siempre es pasivo. Entonces, estamos creo que en un momento en el que todo está cambiando y donde tenemos que ayornarnos constantemente, desde los más grandes hasta los más jóvenes. No, yo creo que nada menos. Si me permite un pequeño comentario, las enfermedades psiquiátricas, el inconveniente que tienen es que son sumamente frecuentes, subdiagnosticadas, y no hay recurso terapéutico.
no es que no exista en el mundo, no hay quien le pueda alcanzar la pastilla o la psicoterapia o hablarle o contenerlo o internarlo o algo que necesita y que no se le puede dar y que solamente uno puede tomar noticia de lo que está pasando cuando hay una desgracia, cuando hay un desastre, cuando hay un chano. Pero en realidad el problema que hay es que cardiólogos hay muchísimos, y no le digo gastroenterólogos, pero psiquiatras, porque el psiquiatra además tiene un tiempo evolutivo, un tiempo de trabajo, que tiene un límite de pacientes. Ese es el inconveniente. Y Así que, perdón, doctor, y hay también mucho desconocimiento de los médicos generales, médicos clínicos, sobre el tratamiento de las enfermedades psiquiátricas, hasta qué punto necesitan, pueden intervenir ante determinado cuadro agudo, en las guardias de los hospitales y demás, siempre están llamando psiquiatra y demás, y no siempre los psiquiatras en los pueblos, acá yo vivo en Arrecifes, y vive un solo psiquiatra que está jubilado. seguro. Y viene un psiquiatra de otro lado, lo manejan por teléfono, entonces los médicos de la guardia tienen que manejar la patología aguda psiquiátrica, que es difícil. Es todo un tema, ¿no? Es una educación también para nosotros, para los que no somos especialistas en psiquiatría, de visibilizar la enfermedad, darnos cuenta que hay una cantidad de cosas alrededor del paciente psiquiátrico, como decía el doctor, la familia, la contención familiar, explicarles a la familia que el paciente no puede estar internado porque sí toda la vida. Desde ya, sí. Pero doctor, con lo que usted está diciendo, fíjese qué complejo es para un médico general, que tiene en el consultorio, en la sala de espera, 10 pacientes que tienen, uno que tiene una lastimadura, otro vasito en el ojo, otro la presión. Ver qué pasó con este chico cuando era adolescente, qué pasó con el padre que abandonó la familia. Entonces, yo le digo cómo es la cosa. La cosa es así, el médico aprende, porque se lo dicen o aprende tácitamente, que al paciente psiquiátrico hay que mandarlo a psiquiatría y no meterse, no meter la cuchara porque después queda pegado. Y además en el examen final del internado de la carrera, generalmente se hacen preguntas, en el examen integrado que se toma en la facultad, se llena el aula magna, y entonces hay casos clínicos. Y los chicos saben que siempre el caso clínico de psiquiatría es una depresión, porque es lo único que uno puede poner con un cuadro más o menos típico y que uno puede llegar a formular un tratamiento con algún antidepresivo. Pero en realidad la complejidad de la cosa social, el que se mete en eso pierde. Así que al chico le enseñan, o si no lo aprende espontáneamente, que la pelota hay que tirarla a la segunda tribuna, no a la primera. Cuanto más lejos, mejor. Consulta con psiquiatría. En psiquiatría le dan turno para dentro de 2 meses. Y el paciente se cocina en su salsa. Había otra mano por allá. Cuando están hablando del tema de la HPV y la vacuna, quería saber hasta qué punto, porque entiendo que la vacuna de la HPV no te cubre contra todos los HPV. Los serotipos. Entonces, creo que también es importante. A veces la gente puede pensar, me vacuné, entonces ya no me hago el Papa Nicolau, ¿no? O sea, un poco cuál es el mensaje más. El mensaje es que la vacunación está empezando. Vamos a tardar unos cuantos años en empezar a ver todos los resultados con respecto a eso, que tenemos que seguir controlando, las empresas tienen que seguir controlando, haciéndose Papa Nicolau y controlándose. Por ahora creo que ese es el mensaje que queda, pero la vacunación hay que hacer, es indispensable, porque creo que lo vamos a ver dentro de unos cuantos años. Lógico, seguro, hay que darle tiempo que aparezca el evento. Seguro. Lo que se está evaluando es bajar a una sola dosis, porque se ve, como dijo Mariana, que hay muchísimo descenso de la tasa de vacunación de la segunda, de 40, 35%, y lo otro es que está llegando la nonavalente, que es para 9 tipos, la cuadrivalente. Así que bueno, no sé cuánto se incorporará al programa, pero por lo menos aparecerá activado prontamente. Claro. ¿Qué más? ¿Ustedes han tenido suicidios? Quizás numérico sí, pero no puedo decir estadísticamente qué momento. Sí, en Arrecifes, ¿te acordás, Fabio? Yo fui director del año 2015 al 2019. Y en el año 2018 hubo una serie de suicidios adolescentes que empezó con un caso y después se hizo como un... Sí, eso es lo típico, lo está escrito. Lo típico, y bueno, entonces yo era director del hospital, el secretario de salud
tomó una serie de medidas, pero bueno, al final se llegó a que todos los actores sociales, incluyendo las iglesias católicas, anglicanas, los medios de prensa, los colegios, hubo una reunión, una mancomunión entre todos los actores que tienen que ver con la adolescencia para empezar a disminuir parar la mano. y acortar y parar la mano, porque había continuas réplicas tanto de los medios de comunicación como de se echaban las culpas unos a otros. Bueno, eso hubo que descabezarlo con una reunión. Bueno, yo no estuve en la reunión, pero después me la contaron y en realidad era así, reunirse con los psiquiatras, con el equipo de salud mental del hospital, con todos los actores que tienen que ver con los adolescentes, familiares y demás, y empezar a trabajar sobre eso. Claro. Eso fue lo que cortó esta cantidad de... Se planteó el problema y se habló sobre eso. Sí. Bueno, eso no fue una idea, digamos, ya venía una idea de la región sanitaria. Eso está escrito. Sí, sí. Sí. La epidemia se corta hablando de la epidemia y hablando del tema, no tapándolo debajo de la alfombra. Con información veraz, claro. sobre todo para los medios de comunicación, para que no, para que informaran sin, digamos, demasiado... sin echar leña al fuego. Exacto. Claro. Sí. ¿Qué otra cosa? Bueno, buenas noches. ¿Están? Sí. Tiro una, pero para terminar, así para dejar pensando. Por todas las cosas que hablaste que me parecieron excelentes, y recién dijiste algo del tiempo, ¿sí? Del tiempo que tiene el médico. Y entonces parece a mí que nos discutimos acá, hasta nos tiene que tener mucha voluntad y queremos que nos estamos ahora acá. Pensar, ¿cómo es el tema del salario? Porque si, digamos, yo trato de ir al médico, ¿no es cierto?, para que me atienda en 15 minutos, me diga ciertas cosas, me diga que le mando un mensaje. Y no es lo que vos estás tratando de tu atención, de tu formación. Entonces, si no discutimos estas cosas, si obligamos a que una persona por obra social me entienda, que al traumatólogo lo suba a la obra social de la universidad porque tiene un pinchazo en el pie. ¿Sí? Me siento, me manda radiografía, no me miró el pie. Yo voy a tener algo que Te creo. Es así. Bueno, pero si no discutimos eso, nos pasamos nada más que en la buena voluntad, en donde además del tiempo que donamos, que es la atención breve, mal paga, este tiempo también lo estamos donando y no avanzamos en algunas cosas que tenemos que pensar, porque si está mal pago, si no tiene tiempo, si nos va a atender y la verdad nos atiende muchas veces de volea, se pierde todo esto que vos dijiste. Perdón que nos meta, no es de pesimista, pero me parece que si lo soslayamos, lo dejamos pasar, nos estamos perdiendo una parte importante de esto. Obviamente no la vamos a resolver acá, pero me parece que no pensarla... Lo pensamos mucho, sí. Bueno, ¿sabés por qué lo pensamos mucho? La pensamos y no la decimos. Porque lo más caro que tenemos es el tiempo, y lo pagamos con la vida. El problema es que esta cuestión no es una situación que nos afecta a nosotros, acá en Latinoamérica, Argentina, San Antonio, no. Es un problema mundial. En Estados Unidos el problema que tienen es que los médicos, por esta situación del pago, se van de la profesión. Si hacen un gran esfuerzo para recibirse, trabajan hasta los 40 años, juntan la plata que pueden y a los 40 años se van. Y eso es una cosa que, el pago del médico es una cosa que no tiene solución en ningún lado. Porque pensá que en Inglaterra, por ejemplo, con el Sistema Nacional de Salud, que es tan bueno, que es tan eficiente y todo lo demás, el tiempo que le dan a cada paciente son 4 minutos y medio. Hay un libro de Balint y Enid Balint, la esposa, que se llama 9 minutos para el paciente, donde él preconiza que se hagan consultas dobles. En vez de hacer una consulta de 4 minutos y medio, le den 9 minutos. Y si eso pasa en Inglaterra, imagínate qué va a pasar en Estados Unidos y qué pasa acá, donde a un paciente, bueno, no vamos a poner ejemplos, pero las obras sociales están con problemas porque el costo de la medicina está en forma creciente, en forma logarítmica y no pueden bancarlo, y que la variable de ajuste, una de las variables de ajuste es el médico. Y además hay tanto médico que se va uno y vienen 4. De manera que también es un poco culpa nuestra, y la verificación de que es culpa nuestra se puede ver en la especialidad anestesia, donde no pasa eso. Si a un anestesista lo echan, no viene otro a ocupar el lugar, de manera que lo van a pensar 3 veces antes de echarlo. Pero lo que pasa es que hay tanta mano de obra y tanta falta de control de la calidad,
porque hay mucha mano de obra, pero no hay calidad verificada. Piensen que la residencia no es obligatoria en nuestro país. En este momento se están asignando los cargos de residentes y se reciben más o menos 4.500 a 5.000 médicos por año. Y vacantes de residentes hay, poniendo todo lo que sea residencia, en fin, cuestionable como sea, alrededor de 2.000 lugares de primer año, así que habría para uno cada 2. Y sin embargo, en ese examen unificado que hace el Ministerio de Salud, ha habido montones de residencias que no tuvieron asignación de postulantes, que no fueron los médicos, llamados médicos, yo les llamo graduados, porque son médicos porque aprobaron la última materia, hicieron un trámite en el Ministerio de Educación donde le pusieron un sello en un diploma y le dieron un número en una ventanilla de salud. Pero médico. Bueno, esos muchachos no optaron por la residencia, quedan un montón de vacantes libres. Entonces, claro, mala calidad de prestación, bronca de la gente con los médicos que no aciertan lo que tiene el paciente, que piden para una pavada, piden 25 cosas, primero porque no saben o porque saben poco. Y la otra que es la forma de sacárselo de encima. Si uno le pide una angiografía, ¿cómo una angiografía? Yo sé seguro que ese paciente va a estar dando vueltas 2 meses para hacer una angiografía. Entonces, es un poco perverso, pero es como si uno tiene 20 pacientes en la sala de espera y tiene 2 horas de consulta, tiene que sacarlo de alguna forma. Es decir, es un entramado perverso, vos tenés razón, pero es un problema mundial, ¿no? Porque la calidad de la atención médica va mucho más allá de la cosa técnica, esa es la cuestión, lo personal, lo transferencial, escucharlo. A veces los enfermos vienen y quieren contarle de la tía, y parece que el problema de él es la tía, y uno tiene que escucharlo de la tía sabiendo que afuera tiene... Es el problema, es como si tiene fiebre le doy más importancia. No, es la tía. Bueno. Pero lo que vos decís, por ahora no tiene solución y cada vez está más lejos. Cada vez más lejos. Y además te digo, porque lo conozco un poco de adentro, que las obras sociales o las prepagas están en grave crisis. Ahora no es que dicen, que se quejan. Yo con una institución, no voy a decir cuál, que yo donde estuve trabajando 3 años, tenían un enfermito, chiquitito, mal formado, que tiene una deficiencia enzimática y con una inyección endovenosa cada 15 días el enfermo se compensaba, qué sé yo. Y periódicamente, cuando hacían reuniones de administrativos, en fin, cuando se veían un poco las finanzas, preguntaban, ¿cómo anda fulano? Bien, bien, andaba bien, no se moría nunca. Porque era un pibe que tenía un costo del medicamento ese altísimo que se comía el aporte de 50 socios de la obra social. Yo digo la verdad, hay cosas que no debiera, pero me parece que esto... ¿Sí? La realidad es así. Bueno, les agradezco la paciencia. Gracias.